Hoy he salido sin las cookies, he salido con la bici para descubrir rutas nuevas, para enseñaros lugares nuevos, para entreteneros, para que os gusten más los vídeos. Llevar el canal, superarse día a día, que os guste cada vídeo no es tarea fácil. Pero hombre, la verdad es que sufriendo tampoco es que esté uno. Iba por la senda que bordea el río y me he encontrado con esto. Mira lo que me he encontrado. Mira. Un galápago. Hay más de una. Allí hay otra tortuguilla. Y por aquí, cerca, hay otra que no se ve porque está por la vegetación, está por ahí abajo. Mira. Ahí está. Ahí la tenéis. Esa es grande, ¿eh? Esa es grande. Mira qué pancha va. ¡Hola! Adiós, señora. Me encanta encontrarme con animales. En este caso también me gusta porque está bonito verlos, pero la verdad es que es un problema porque son galápagos. Es una especie invasora. Lo típico, ¿no? Le compramos la tortuguita pequeñita al niño y cuando nos hartamos de la tortuguita la dejamos en el río. Y es una especie carnívora que no pertenece de aquí y que se carga pues y se come todo lo que pilla. Entonces desequilibra el ecosistema. Bueno. Hoy os traigo un vídeo distinto, pero creo que interesante. Al menos cuando yo lo vi me resultó bastante curioso, porque muchas veces le damos cositas a nuestros perros, pero realmente no tenemos mucha idea de lo que estamos haciendo. Vi en la clínica veterinaria una tablita que te decía a cuántos donuts equivale los alimentos que normalmente nosotros, los dueños, le damos a nuestros perros. Así que vamos a echarle un vistazo a esta tablita. Si te interesa el vídeo, quédate. Muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchos Selectos. Vamos a empezar por un producto que me ha sorprendido bastante y es el huesecito, el típico hueso de piel. Un hueso de piel de unos 190 gramos equivale a 7 donuts. Sería como si nosotros nos comiéramos 7 donuts. Y yo que pensaba que esos huesos no podrían engordar porque era piel. Pues no, pues engorda y bastante. Ahora vamos con las orejas de cerdo. ¿Qué pensáis? ¿Que engorda más o menos que los huesos? Una oreja, 50 gramos aproximadamente, equivaldría a 2 donuts. Es muy habitual ver estos productos en las tiendas de animales. Están puestas en cajitas así para que tú cojas el producto que más te guste y casi todos son productos de animales, ¿no? Cosas secas, orejas de cerdo, patas de pollo. Estos productos yo no los consumo. Aunque pueda parecer que son naturales, me da una cosita que no me gusta. Y además no suelo darle las sobras, ¿vale? Porque esos son sobras. Orejas de cerdo, patitas de pollo, esos son sobras. Yo para eso prefiero darle alimento de verdad, carne de verdad. A ver, el siguiente producto yo no suelo dárselo a las cookies. A ver, tampoco le doy orejas de cerdo, pero esto sí que nunca se lo doy, que es el queso cheddar. 64 lonchas de queso americano. 64. 63. Vamos, es que es un producto que ni consumimos en casa, pero está en la tabla, por lo tanto lo voy a comentar. 60 gramos de queso cheddar equivaldría a 2 donuts. El quecho, ¿sabes? ¿Qué es el quecho? El queso cheddar suele estar para dipear, ¿no? Fundidos y tal, ¿no? Son productos que ahora están muy de moda. De hecho, en los bares te los ponen, te pides unos nachos y te ponen eso para que mojen, ¿no? De paso digo que estos productos a mí me parece una barbaridad. Dale queso cheddar o dale cualquier producto de esto que es para mojar, que es para dipear, como el guacamole que ya venden vendido, y el salseo en general. Me parece un producto muy requete poco
aconsejable dárselo a nuestros perros. Las tiritas de carne, muy famosas. Yo de esto sí que se lo he dado alguna vez a las cookies. Lo más normal del mundo. Bueno, pues estas tiritas, 65 gramos equivaldría a 3 donuts. El embutido. Típico producto que todos nosotros le ha dado alguna vez a nuestro perro, casi a diario, ya sea en el desayuno o en cualquier momento del día, se lo damos. Pues 65 gramos de embutido equivaldría a 2 donuts. A ver, yo no creo que nadie le dé tanta cantidad de embutido a su perro. En todo caso, un poquito, pero sí es cierto que mucha gente, cuando el producto se empieza a poner un poco así lamioso, que no está como para comértelo, se lo solemos dar, y ahí sí que puede haber esa cantidad. Pues para que sepáis que cuando hacemos eso, equivaldría a 2 donuts. Atún en conserva. Esto es otro producto que yo normalmente lo utilizamos para las ensaladas y nunca se lo damos a las cookies. Puede que alguna vez, pero casi nunca. Nosotros solemos darle un poco de pescado, ¿vale? Cuando comemos pescado a la espalda o pescado al horno, vamos guardando pedacitos, ¿vale? Y después le damos una porción a cada una. Eso es sanísimo. Pescado salvaje, buenísimo. Bueno, pues en el caso del atún, 178 gramos de atún equivaldría a 3 donuts. Esto yo no termino de entenderlo, la verdad, porque el atún pensaba que era mucho más sanote, ya que es pescado. Pues según esta tabla, si le das 178 gramos de atún enlatado a tu perro, equivaldría a 3 donuts. Ahí tengo mis dudas, la verdad. Magdalena. ¿Vosotros le dais magdalena a vuestros perros? Es un producto que me sorprende bastante verla en una tabla de alimentos. Se supone que estos son los alimentos clásicos que la gente suele darle a los perros como comida extra. Yo a mis perros jamás le doy nada que tenga que ver con bollería o con dulce o que tenga azúcar. Nunca. 110 gramos equivaldría a 3 donuts. Joder, pues lo veo incluso hasta poco, hasta pocos donuts. No sé, que el atún 178 gramos equivale a esos donuts y ahora la magdalena son casi los mismos donuts. No sé, no me cuadra. 100 gramos de jamón de York equivale a 2 donuts. El jamón de York es el alimento más popular que casi todo el mundo le da a sus perros. Bueno, seguro que muchos de vosotros le han dado este producto. 100 gramos lo veo un poco mucho, ¿no? No sé, me parecen cantidades muy elevadas. Un poquito. Pues bien, ya sabéis que el jamón de York, 100 gramos de jamón de York equivale a 2 donuts. Ahora es el turno de las salchichas, nuestro producto favorito. ¡Me comí una salchipapa! 56 gramos de salchichas equivale a 1 donut. Bueno, he puesto la Thermomix para hacer la prueba. Lo he puesto en balanza para ver. Un paquete entero son 170-180 gramos, ¿vale? Estamos hablando que es 50 y tantos gramos lo que engorda un donut. Vamos a ver, una salchicha pesa 27 gramos, ¿vale? Esto es normalmente lo que nosotros nos llevamos a los paseos. Una salchicha. Pues una salchicha dividida entre 2 cookies, ¿vale? Aquí tengo media salchicha que se come cada cookie en el paseo. Son 17 gramos. O sea, es un cachito de donut de nada. Al final resulta que las salchichas es la mejor chuche que podemos darle a la cookie, porque es lo que menos engorda de la tabla, ¿no? Vamos a poner 2,5. 2,5. 69, no hemos pasado. Pues 2 salchichas. 2 salchichas equivale a un donut. Al final, sin pretenderlo, pues eso, resulta que la salchicha de la tabla de alimentos que le suele dar todo el mundo a sus perros es lo que menos engorda. Y encima nosotros llevamos una salchicha hecha a trocitos para las 2 en el paseo, pues eso no influye nada en su peso ni en su alimentación. De todas formas,
hay cosas en la tabla que me chirría un poco, ¿no? Cosas que uno espera que engorde más y al final no engorda tanto como otras cosas que tú esperas que engorde menos. No sé si me explico. De todo esto yo saco la conclusión de que hay que darle pequeñas cantidades a nuestros perros, ¿vale? Pero que le vayas a dar tiene que ser muy poca cantidad. Y bajo ningún concepto le daría magdalena. Magdalena no. Magdalena para ti, para cuando te tomes el café. Ni magdalena, ni bollería, ni dulce, ni helado. Eso para mí son productos totalmente prohibidos. Nunca, jamás le doy ningún producto de estos a las cookies. Nunca. Y como veis, en la tabla los productos son de un gramaje bastante elevado. A ver, yo no creo que haya nadie que le dé 100 gramos de jamón york a su perro. ¿Puede que haya alguien? Pues sí, pero no sé, yo creo que casi todo el mundo, casi todos nosotros solemos darle pequeñas cantidades, ¿no? No sé, un piquito de pan con un poquito, nada, muy poquito, muy poquito. Así que nada, he visto esta tabla, me ha parecido curiosa y quería compartirla con vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta el siguiente. Adiós.